Señora Monique, muchas gracias por esta entrevista y quisiera saber dónde nació usted. Yo nací en París en 1939, 3 semanas antes de que empezara la guerra. ¿Y qué me puede contar de lo que usted recuerda o de lo que le hayan platicado de su vida en Francia? Cuando tenía 2 o 3 años, mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí a Bretaña con una familia para que nos cuidaran ahí. Era una familia que cuidaba a otros niños, cuidaba los hijos de un amigo de mi padre biológico, y entonces nos dejaron a mi hermana allí para que nos cuidaran allí, para estar fuera de la situación de guerra. Bueno, ahí también cerca estaban los alemanes, pero ese era un pueblo como de 2000 habitantes. ¿Se recuerda cómo se llamaba el pueblo? Fercé, Ferce. Ok. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que yo no me acordaba, lo que pasa es que busqué el pueblo cuando tenía yo como 60 años, fui a buscar el pueblo y la familia con la que viví. ¿Y encontró usted a la familia? Sí, fue muy interesante porque nada más tenía el nombre del pueblo. Mi padre se había olvidado del apellido de la familia y nada más tenía un retrato, que había una abuela vestida con traje típico de ahí, una señora, unos niños, mi hermana y yo. Y entonces llegué con la foto allí al pueblo, y entonces llegué a la alcaldía y me dijeron, que el alcalde se iba al día siguiente de vacaciones a Egipto, y la chava pues tenía 20 años, la secretaria no tenía la menor idea, pero me dijo que por allí había una señora muy grande que posiblemente se acordaría, y entonces sí, se acordó de la familia y me dijo dónde vivía. Entonces fui a esa casa y resulta que la casa la habían vendido años atrás y no sabían dónde se habían cambiado a la ciudad vecina, pero no tenían ni idea del nombre ni nada. Y entonces pasé por el panteón a ver si veía algo y encontré la tumba de la señora con la que habíamos vivido, bueno, teóricamente, ¿no? Por el apellido, y entonces dejé un mensaje en un rollo, en la cajita del rollo de fotografía, pero había una señora allí que se me quedaba viendo muy feo porque la señora estaba de negro, yo estaba con unos jeans, y entonces le conté la historia. Dijo, ay, dice, usted es una de las polacas que vivían aquí en el pueblo. Dice, hace poco tuvimos junta de generación y preguntamos qué había pasado con las polacas, y es que mi hermana era de la misma generación que ella. Entonces me llevó a casa del alcalde, que se iba al día siguiente, y ahí fue donde di con la pista de todo. La esposa del alcalde le habló a alguien y le dijo, adivine quién está aquí, una de las polacas. Y entonces resulta que a mi hermana y a mí nos bautizaron ahí en el pueblo. Bueno, nos cambiaron el apellido, nos cambiaron los nombres, nada más nos añadieron el de María, y había una escuela, había escuela para varones, la escuela para mujeres era una escuela de clase única que la llevaba una monja. Y entonces, bueno, nos bautizaron, mi hermana hizo primera comunión, y yo tenía padrino, era el esposo de esa señora a la que le hablaron. A él se lo llevaron prisionero los alemanes y nunca regresó. Y entonces ya fue como me enteré de quién era mi madrina, mi padrino. Yo no me acordaba, más me acordaba del bautizo, que me habían puesto un grano de sal en la lengua y que lo había escupido. Eso es lo único que me acordaba. Y de la casa, cuando fui a preguntar si vivía la familia allí, pues reconocí un poco el patio de atrás, pero la casa estaba mucho más chica de lo que yo me acordaba, ¿no? Y la señora que compró la casa me dejó entrar. Yo nada más me acuerdo que nos daban pan con manteca de puerco y ajo, es lo único que me acuerdo. Y que una vez vimos pasar con todos los niños, y en la casa, que no sé quiénes eran, vimos pasar a los alemanes y nos metieron rápido a la casa. La esposa del alcalde me dio el nombre de la señora que quedaba en el pueblo cercano, que era de la misma generación también que mi hermana,
que casi se desmaya cuando le toqué en la puerta para decirle que yo era una de las personas que habían estado allí. Después llegó su hijo y dijo, yo les conté que había unas polacas en la casa y ustedes nunca me creyeron, pues esta es una de ellas. Entonces yo me acordaba que las monjas tenían como unas cofias muy grandes, así que no sé si ustedes se acordaron, las cofias. Entonces fuimos a buscar una de las monjas, anduvimos de iglesia en iglesia puebleando, porque ella no se acordaba dónde estaba la monja, pero por fin la encontramos en una casa de retiro, ya tenía más de 80 años la monja, y entonces esa había sido enfermera. Es que había dos monjas, una era la maestra y otra era la enfermera. Y entonces, bueno, dijo que Dios me había mandado y yo no le llevé la contraria porque yo tenía buen recuerdo. Bueno, no tenía recuerdo, no tenía mal recuerdo de las monjas, ¿no? Y mi hermana sí había mantenido relación por carta con ellas. Y después, cuando volví, cuando la señora esta que estuve en su casa una noche, cumplió 70 años, me invitaron a la fiesta y fui. Y entonces ya conocí a la familia de ella y más gente del pueblo que se acordaba de esa época. Y el que era alcalde entonces me dio una copia de mi fe de bautizo. Y entonces en el margen decía, este no es el verdadero apellido porque son judías. Pero yo no sé si eso lo añadieron después, porque no, que si lo hubieran puesto durante la guerra, pues hubiera sido peligroso para la gente con la que vivíamos y para nosotras también. ¿Y cómo fue que alguien de sus padres sobrevivió? Mi madre era Lererke en la Yiddish. ¿Quién era su mamá? Miriam Mitastein. ¿Y cómo fue que llegaron a México? Bueno, como llegaron muchos. En el 29 llegó la hermana mayor de mi mamá, que no pudieron pasar a Estados Unidos porque era la depresión. En el 46 llegaron los 3 hermanos de mi mamá que habían sobrevivido la guerra en Polonia. Y entonces llegamos, nos hicieron papeles para nosotros en el 49 y llegamos los últimos de la familia de mi mamá. ¿Quiénes fueron los que llegaron? No sé si conoce el apellido Schuster, eran mis tíos, eran hermanos de mi mamá. Moisés Schuster era el hermano menor y Salomón, que fue del Badajinuj, de los colegios judíos, era el hermano mayor de mi mamá. Ellos llegaron y ellos, mi tía que vivía en Guadalajara, la mayor, la que llegó en el 29, les hizo los papeles. Después ellos hicieron los papeles para nosotros. Así de cadenita de migración. Entonces usted llegó aquí con su madre y su hermana. 2 hermanas. Y cuando llegó usted a México, ¿qué edad tenía? 9 y medio. Y enseguida entró a la escuela. No nos aceptaron en los colegios yiddish y en los colegios mexicanos porque no hablábamos ni español. Y bueno, yo entendía yiddish porque venía con nosotros mi abuelito, el papá de mi padrastro. Y entonces con él nada más se podía hablar en yiddish. Pero entonces entramos al liceo franco-mexicano. Y ahí hice hasta la prepa. Allí terminé. ¿Y usted de su familia, o sea, de sus padres, de su madre, tiene recuerdos que ellos hayan platicado de cómo pasaron la guerra, de dónde estuvieron? Mi madre estuvo escondida. Yo tenía que trabajar para mandar dinero para nosotras. Tenía papeles falsos para poder trabajar. Mi padre biológico lo murió en Auschwitz. Y después su madre se volvió a casar. Sí. Y llegaron acá a México y pues ya hicieron vida acá, ¿no? Sí. Enseguida entraron a trabajar sus padres aquí en México. Mi padre llegó con trabajo. Para poder emigrar había que tener un trabajo. Trabajó para una tenería, era agente de ventas de una tenería. Y mi madre no tenía permiso de trabajar, pero daba clases. ¿Tiene hijos? Tengo 3 hijos y 6 nietos.
una hija y dos hijos varones y 6 nietos varones. ¿Usted ha platicado de su vida, de su historia con sus hijos? Sí, sí he platicado, porque lo que no se habla, digo, lo que la gente, todo el mundo habla de los supervivientes de la Shoah, pero de esos niños que estuvieron escondidos, se dieron cuenta muy tarde de que esos niños también tenían muchos problemas por haber estado escondidos, primero cambiar de una cultura a otra y después volver a la cultura original. Pero eso empezó, fue un movimiento, digamos, una darse cuenta muy tarde, como hacia los 90, primero en Estados Unidos y después en Francia. Y aquí nunca han hablado de los niños escondidos durante la guerra. Bueno, no hay, yo creo que no sé, de los que miraron no sé cuántos había, pero más bien se tienen como, se habla de la gente que sobrevivió a la Shoah, que sobrevivió en los campos de concentración, pero el problema de los niños es un problema bastante grave, porque primero, digamos, a mí, mi idioma materno es el yiddish, pero yo creo que me dijeron que no lo hablaba cuando me mandaron al pueblo. Y después, pues cuando regresé, pues yo no conocía a mi mamá. ¿Y usted qué recuerda de los problemas que usted tuvo? No, yo lo que recuerdo, recuerdo el tren que regresamos a París, me acuerdo del departamento original. Bueno, yo creo que se mezclan los recuerdos con lo que después. Yo no sé si tuve problemas al principio, yo esperaba que regresara mi papá. No me podía hacer la idea de que había muerto, o no entendía que hubiera muerto, o no sé si me lo dijeron o no me lo dijeron, pero yo esperaba que regresara en las noches. Ahí tengo el certificado de defunción. Los alemanes eran muy ordenados y sabían muy bien quién se moría y quién no se moría. Él murió en el 42. Fue del primer convoy que salió a los campos de concentración de París. Y está en la lista de los deportados. ¿Y su llegada a México cómo fue? Llegamos primero, fue el primer barco que vino lo tomamos en Ámsterdam para cortar el camino, yo no sé si para cortar el precio del boleto, y nos tardamos un mes. Era un barco de carga que tenía derecho a llevar una parte de pasajeros. Me acuerdo del delta del Mississippi, que se veía inmenso, y me acuerdo que mis papás tenían que avisar a México que ya íbamos a llegar. Estábamos en La Habana, entonces buscaron por todas las calles, caminaron hasta que vieron a alguien leyendo un periódico en yiddish y ya le pidieron ayuda para poder llamar a México. Fuimos como 3 días, el barco estuvo como 3 días en La Habana y había que avisar a mis tíos. Lo que sí es que después de la guerra no me quería subir al metro ni soportaba los ¿cómo se llama? Que hablaban de la guerra en los noticieros, y entonces me tenían que sacar del cine o me tenían que bajar de estación en estación en el metro porque no aguantaba estar encerrada en el metro. Hablaba todo el tiempo del antisemitismo, desde la época de los romanos, y entonces cuando venía alguien en la casa siempre hablaba de antisemitismo, y pues a uno le daba pena porque a veces llegaba gente que no eran paisanos. Pero bueno, él era sobreviviente de Auschwitz. Digo, yo lo entiendo, pero póngase usted un niño que vienen sus amigos a la casa y le están hablando todo el tiempo de lo mismo. Sí. Mucho tiempo después no quise ver las películas de guerra porque yo veía que pensaba que uno de los cadáveres que se veían amontonados allí era de mi papá. La persona que tenía su departamento y que él pudo recuperar dijo que a ella le había ido mal porque habían regresado los judíos que tenían su departamento. Y le dieron el que tenía mi mamá, que era mucho más chico, que yo fui a ver y ella no sabía quién era. Además mi asomé dice que ella me dijo, yo no tuve suerte porque regresaron los judíos del departamento que yo tenía. Yo no le dije que yo vivía en ese departamento. Yo volví al pueblo porque quería saber qué me había pasado, que si me podía conectar, pero no me conecté con nada. Con la señora que vivía ahí en la casa, que tenía la edad de mi hermana,
no hubo ninguna conexión, pero ninguna. Mis papás hablaron más de la guerra con mis hijos que conmigo. Yo creo que es mejor hablar porque yo el libro que escribí, bueno, la especie de autobiografía, yo puse al principio que no se quede callado el que quiera vivir feliz, es una canción de Atahualpa Yupanqui. Pero a veces no puede uno hablar, uno lo tiene uno tan atorado que no lo puede ya decir.